Buenos días, vamos a leer la historia del santo San Antonio María Zaccaria, que hoy se celebra, 5 de julio, y la máxima de este santo dice: es propio de los corazones grandes ponerse al servicio de los demás sin recompensa. Es el fundador de los Barnabitas en 1502 a 1539. Nació en Cremona en 1502 y era de la noble familia de los Zaccaria, de origen genovés. El padre murió cuando el pequeño tenía unos meses de vida. La madre, que solo tenía 18 años, no quiso volver a casarse. Tenía lo suficiente para vivir y deseaba dedicarse enteramente a la educación de su hijo y a las obras de caridad. No era una viuda encerrada en su dolor para vivir de recuerdos y nostalgias, sino una mujer sociable y emprendedora. Antonio crecía sano y sin preocupaciones bajo la dirección de la madre, y terminados los estudios en Cremona, se trasladó primero a Pavia y luego a París, donde se doctoró en medicina con solo 22 años. Su mayor ilusión, alimentada por su madre, era dedicarse a los pobres. Sin cobrarles nada, los visitaba, les daba medicinas y los consolaba. Otra actividad que le gustaba era congregar a los niños en la parroquia y enseñarles el catecismo. Mientras enseñaba las verdades de la fe a los pequeños y luego, a petición de los interesados, también a personas de cierta cultura, en la capilla del Palacio de los Zaccaria, se dio cuenta de la ignorancia religiosa que había entre los cristianos, por falta de sacerdotes que estuvieran a la altura del ministerio de la palabra. Incluso el mismo clero y los conventos tenían necesidad de alguna reforma. La verdad es que Antonio no había pensado hacerse cura, pero su director espiritual le introdujo en la mente esta idea para que la meditara. Sin lugar a dudas, era necesario curar las enfermedades físicas, pero más urgente era formar cristianos verdaderos. Aceptó la sugerencia de su confesor y en 1528 se ordenó sacerdote. El día que celebró su primera misa le sucedió algo extraordinario que lo marcó para el resto de su vida. Recibió de Dios una luz más sustanciosa que toda la teología que había estudiado mientras se preparaba para el sacerdocio. Comprendió de un modo nuevo y profundo la redención de Cristo en la cruz, su presencia real en la Eucaristía y el valor de la palabra divina para la humanidad. Guiado siempre por esta luz, se puso a trabajar enseguida y formó a su alrededor varios grupos de colaboradores laicos que lo ayudaban en una evangelización orientada a la modificación de las costumbres. Su celo llamó la atención de Luisa Torelli, condesa de Guastalla, una señora muy cristiana y preocupada por la situación moral de la Iglesia. Los dos se entendieron perfectamente e idearon un plan de renovación. Antonio se encargaría del clero seglar y religioso y ella de los conventos femeninos. Para ponerlo en práctica se trasladaron a Milán, donde Antonio fue capellán de la condesa. En Milán surgieron pronto 3 familias espirituales, una rama masculina que se denominó Hijos de San Pablo, que el Papa aprobó con el nombre de Clérigos Regulares de San Pablo, y que el pueblo llamó Barnabitas, porque su primera iglesia la dedicaron a San Bernabé, una rama femenina, las Angélicas de San Pablo, protegidas especialmente por la condesa de Guastalla, y por último un sector para los casados, que permaneciendo con su familia y con todas las obligaciones de su estado, se comprometían a colaborar con los Barnabitas y con las Angélicas, y que recibieron el nombre de Casados Amigos de San Pablo. La misión de los hijos de San Pablo era comprensible para los ambientes eclesiásticos, pero la de las Angélicas se salía de los esquemas tradicionales, porque se trataba de mujeres consagradas a Dios mediante los votos que vivían sin clausura y en contacto directo con el mundo. Y esto era inconcebible para la mentalidad de la época. En términos generales,
se fijaban como objetivo no solo instruir al pueblo en la fe, sino también reformar incluso los conventos. Antonio fue acusado por sus ideas innovadoras en la curia romana. Lo procesaron 2 veces y 2 veces tuvo que bajar a Roma para defenderse. Al final, el Papa aprobó la nueva institución con sus 3 ramificaciones, también porque Antonio tenía de su parte al jovencísimo cardenal Borromeo, que compartía plenamente su ideal de santidad y su celo en la renovación de la Iglesia. Durante sus últimos años confió a otros la guía de los barnabitas y se dedicó a la formación de las angélicas, la primera orden femenina sin clausura y por lo tanto más necesitada de firmeza espiritual. Mientras daba los últimos retoques a esta institución, fue llamado a poner paz en Guastalla, que había caído bajo la interdicción papal. Fue una misión difícil, pero consiguió su objetivo, aunque su salud ya delicada se resintió gravemente. Quiso volver inmediatamente a Milán, pero al pasar por Cremona se detuvo en su casa natal y allí murió entre los brazos de su madre, que desde pequeño lo había entregado a Dios. Era el 5 de junio de 1539 y Antonio María Zaccaria, fundador de los barnabitas, no había cumplido aún los 37 años. Una vida muy rica desde el inicio, desde el vientre de su madre, debido a la fe de ella, a la fe adulta, a la fe fuerte, firme, que consuela el corazón. Esta fe que cree en este Dios Padre, en este Salvador y en este Santificador, que es la Trinidad. Que su vida nos dé valentía para vivirla también de esa manera, entregada totalmente a Dios, al servicio de Dios en la humanidad, en los hermanos, en la casa, para los hijos, para el esposo, para todo, para el lugar donde Dios nos ha puesto, para florecer en el lugar donde Dios nos ha puesto.